Bienvenidos. En esta presentación voy a socializar el proceso investigativo desarrollado durante la práctica etnográfica realizada en la institución educativa del sector Zamora Santa Rita, en el municipio de Bello. Este trabajo recoge la observación, la interacción con los estudiantes y el análisis de las dinámicas sociales, culturales y pedagógicas presentes en el aula. El objetivo es comprender cómo estas características influyen en el acceso y la vivencia de una educación inclusiva y equitativa. A lo largo de la observación fue posible identificar que en el aula existen desigualdades que afectan a la participación y el rendimiento de los estudiantes. Estas desigualdades están relacionadas con el estrato socioeconómico, la identidad étnica, el origen migrante y los roles de género. Algunos estudiantes tienen menos accesos a recursos, otros sienten que su identidad no está representada en el ámbito escolar. A partir de esas evidencias, formulé la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo influyen las desigualdades socioeconómicas, étnicas, culturales y de género en el acceso a una educación inclusiva y equitativa dentro del grupo observado durante el proceso etnográfico? Esta pregunta guía todo el análisis y permite entender la realidad escolar desde una mirada social. Las ciencias sociales permiten comprender la profundidad de este problema. Desde la sociología analizamos cómo las estructuras sociales generan desigualdad. La antropología nos ayuda a entender cómo las identidades culturales influyen en el sentido de pertenencia. La economía nos muestra cómo las carencias materiales impactan el aprendizaje. Y desde la ciencia política revisamos cómo las políticas educativas pueden favorecer o limitar la inclusión. El grupo está compuesto por 26 estudiantes entre los 11 y 15 años. Con un promedio de 13 años predomina el género femenino con un 60%. La mayoría pertenece a los estratos 1 y 2, lo que refleja condiciones de vulnerabilidad económica. En cuanto al lugar de nacimiento, varios provienen de Bello, pero también hay presencia significativa de estudiantes migrantes de Venezuela y otros municipios como Montería, Arauca y Cali. Además, el 32% se identifica como población afrodescendiente. Esta diversidad permite observar cómo se entrecruzan múltiples experiencias dentro del aula. Las diferencias económicas condicionan el acceso a materiales y recursos. La diversidad étnica influye en la identidad y en el sentido de pertenencia. Y la migración genera procesos de adaptación académica y emocional. Esta caracterización es clave para entender las dinámicas del grupo. Para organizar la información, establecí varias categorías de análisis que permitieron comprender con mayor profundidad la realidad del grupo. Estas categorías fueron la edad, el estrato socioeconómico, el lugar de nacimiento, la etnia, el género, la participación en clase y la motivación escolar. Agrupar la información en estas variables ayudó a encontrar patrones y relaciones dentro de la diversidad en el aula. El desarrollo de la etnografía incluyó varias actividades fundamentales. Primero, la observación directa dentro del aula, que permitió analizar el comportamiento y la interacción de los estudiantes en diferentes situaciones. También realicé entrevistas semiestructuradas para conocer sus percepciones y experiencias. Aplicamos un cuestionario sociodemográfico y elaboré diarios de campo, donde registré impresiones, reflexiones y situaciones significativas. También revisé cuadernos, guías y planes de clase para complementar el análisis. Durante estas actividades fue posible observar que las diferencias socioeconómicas influyen en la participación, que los estudiantes enfrentan retos adicionales, que la representación cultural es limitada para algunos grupos y que los roles de género aparecen en distintas dinámicas. También se evidenciaron formas sutiles de segregación entre los estudiantes según su origen o condición económica. Los instrumentos que utilicé fueron una guía de observación, entrevistas semiestructuradas, un cuestionario cuantitativo, los diarios de campo y la revisión documental. Cada instrumento permitió obtener información desde diferentes perspectivas, lo que los estudiantes hacen, lo que dicen y lo que viven dentro del contexto escolar. Después de recopilar toda la información, organicé los datos en categorías temáticas,
como desigualdad económica, diversidad étnica, roles de género, participación y rendimiento académico. Comparé las observaciones, las entrevistas y los diarios de campo para identificar coincidencias y diferencias. Entre los resultados más importantes encontré que las desigualdades económicas afectan profundamente la permanencia y el rendimiento. Los estudiantes migrantes requieren un acompañamiento más cercano. Los estudiantes afrodescendientes no siempre encuentran representación en su identidad cultural. Las mujeres enfrentan tensiones entre expectativas familiares y su educación. Y en general, muchos estudiantes sienten que no cuentan con las mismas oportunidades para desarrollarse académicamente. En conclusión, este proceso investigativo permitió comprender la compleja realidad del aula, observada y evidenciar cómo elementos sociales, culturales y económicos influyen en la experiencia educativa. La etnografía nos invita a ver más allá de los contenidos académicos y a reconocer las historias, dificultades y fortalezas de cada estudiante. Muchas gracias.